Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Omar Tazo, él es periodista y director deportivo en Minuto Cero Radio y Televisión desde Oruro, Bolivia. Vamos a hablar, obviamente, de lo que ha venido sucediendo y lo que está pasando con la selección boliviana actualmente y esta salida que ha tenido Gustavo Costas de la selección altiplántica. ¿Cómo estás, Omar? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Gracias, Santino. Un placer saludarte y para toda la gente de RCR en el Perú y todos quienes día a día están junto a tu prestigioso programa. Gracias, Omar, por haber aceptado esta comunicación, esta invitación con el programa. Y vamos a analizar un poco de la realidad de la actualidad, de la realidad de la selección boliviana. Omar no ha empezado bien las eliminatorias, está en la última posición de la tabla con 0 unidades y a esto conlleva la salida de Gustavo Costas. ¿Cómo se analiza este tema viendo ya la fecha de noviembre, que no queda mucho para que Bolivia reciba a Perú en el primer partido de la fecha FIFA del mes de noviembre, Omar? Claro, estamos hablando de las eliminatorias sudamericanas, la competencia que genera la atención en nuestro continente, porque todos quieren estar en la próxima Copa Mundial de Fútbol. Bolivia, lo dijiste, empezó mal, perdió 4 partidos al hilo. Empezó cayendo ante Brasil como visitante. Diríamos un resultado que sí estaba en los planes, porque Brasil es una potencia sudamericana. En condición de local estaba obligado a ganar. Perdió con la Argentina y con un resultado pero en contra de 3 goles de diferencia y una producción sumamente pésima. Una producción desastrosa, como calificó la afición deportiva que asistió al estadio Hernando Siles. Posteriormente, en su tercera presentación, Bolivia vuelve a caer en condición de local frente a Ecuador. Si bien mejoró la actitud de los jugadores, pero el resultado es lo que cuenta. Y finalmente perdió en el Paraguay, hecho que definitivamente sepultó las aspiraciones de Gustavo Costas para que siga al frente de la selección. El lunes por la noche, oficialmente la federación le comunicó al técnico que deja de pertenecer a la selección nacional. Obviamente que se negoció su salida y ahora Bolivia por el momento no tiene un director técnico. Ahora, Omar, esta situación es compleja, ¿no? Si bien es cierto, siempre se ha hablado del mal inicio de Bolivia en estos torneos tan importantes como son las eliminatorias. Ahora, yo te quiero hacer esta consulta. ¿Por qué crees que esta situación se da con Bolivia, que siempre en las anteriores eliminatorias Bolivia ha empezado mal y lamentablemente ha terminado también de la misma manera mal, ¿no? Siempre ha estado en los últimos lugares de la tabla en las eliminatorias, salvo por ahí quizás en las eliminatorias pasadas, ¿no? Que estuvieron muy cerca quizás de clasificar al repechaje, pero es ya una constante en Bolivia que siempre empieza mal y termina de la misma forma. ¿Por qué crees que esto suceda? Bueno, el tema es amplio, es complejo. Muchos dicen, no interesa que técnico que llegue, los resultados van a ser los mismos. Es cierto que podría cambiar en cierta medida, pero el tema va para un análisis muy profundo. Primero, los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol no tienen un plan de trabajo, diríamos, a mediano y largo plazo. Ese tema se irradia a todos los departamentos de Bolivia, a las diferentes asociaciones de fútbol, que no tienen ese camino que seguir. No tienen dirigentes capaces, es otro de los temas. Es decir, que hay mucha improvisación dirigencial. Gente que ha estado ligada por un corto tiempo a un club y luego se postula como dirigente
sin tener una visión, sin tener un criterio de lo que significa el trabajo de planificación. No existe divisiones inferiores. Los clubes profesionales, excepto 2 o 3, los demás no trabajan en división menores. Las escuelas de fútbol en el país son más de lucro y no de formación, porque si uno hace una evaluación global, no se puede encontrar futbolistas que hayan surgido de las escuelas. Estamos hablando de centenares de escuelas de fútbol de todo el territorio nacional. Entonces, Bolivia no tiene una estructura desde su ente federativo, que es la Federación Boliviana de Fútbol, hasta las asociaciones que manejan el fútbol en los diferentes departamentos. Si hacemos una relación con la selección de 1994, la que participó en el Mundial de los Estados Unidos, tenía como base la Academia Tahuichi Aguilera, que funcionaba en Santa Cruz y que sí, verdaderamente esta academia de fútbol era el semillero de futbolistas en Bolivia. Actualmente la academia cesó en sus funciones y Bolivia no tiene de dónde conseguir futbolistas para su selección. Ahora, Omar, a eso sumándole la crisis que está viviendo actualmente el fútbol boliviano, ¿no? Porque se ha suspendido, ¿no?, la liga boliviana hasta poder crear una nueva liga por estos casos de amaño de partido, de corrupción que han habido en Bolivia. Se ha investigado al fondo y se ha llegado a esta decisión que se pare, ¿no?, por completo la liga boliviana, y eso, ese problema, ponerle la salida de Gustavo Costas, más aún lo mal que está la selección boliviana hoy en día en las eliminatorias, es un factor totalmente determinante para que Bolivia no crezca a nivel fútbol y obviamente no crezca a nivel selección, a nivel competitivo. Claro, cuando mencionas el amaño de partidos y la corrupción en el fútbol boliviano, es el reflejo de la falta de calidad dirigencial. Se paró el fútbol en Bolivia, se suspendieron los campeonatos del fútbol profesional. Un dirigente del cual se difundió un audio sobre una conversación con un árbitro desapareció del país, no se sabe dónde está. Por lo demás, se entregó documentación a la Fiscalía, el tema está en investigación, de acuerdo al procedimiento jurídico, se requiere 6 meses para todo aquello. La federación tuvo que conversar con la Conmebol, que seguramente, algo que no se hizo público, pero les dijeron que el campeonato sí o sí tiene que continuar, y luego de ese paréntesis que fue negativo, volvieron a los escenarios deportivos. Ese es el reflejo de la falta de capacidad en los dirigentes del fútbol boliviano, y esa falta de capacidad se refleja en los escenarios deportivos y obviamente a nivel de Sudamérica con la selección, que de manera consecutiva cayó en 4 oportunidades y que el próximo 16 de noviembre en el estadio Hernando Siles tendrá justamente a la selección peruana. Omar, y justamente hablando de este partido, ¿cómo ven ustedes este encuentro? Porque Perú también no está pasando por un buen momento futbolístico, digamos, está antepenúltimo en la tabla de posiciones con solamente 1 punto, pero ¿cómo están los ánimos allá de la hinchada, de parte de la hinchada, también de parte de ustedes mismos como hinchas también de la selección, que obviamente quieren que su selección pueda hacer un buen papel y una buena participación en las eliminatorias? ¿Cómo está el ambiente para este partido que se va a realizar Bolivia ante Perú el próximo mes, en noviembre? El ambiente está como en el altiplano boliviano, frío, absolutamente no existe esa motivación que hubo para el primer encuentro que jugó frente a la Argentina. Personas amantes del fútbol se trasladaron desde diferentes regiones del país. Desde el sur de Bolivia hasta La Paz, desde Tarija, desde Sucre, desde Potosí, gente de Trinidad, del Beni, hablando del norte, es decir, de todos los departamentos se fueron a La Paz para ver a la selección, por primera vez en territorio boliviano. Además que querían, entre comillas, ver a Messi, que no jugó ese partido. Pero la selección era un desastre. Futbolistas profesionales,
de una selección que no podían parar un balón, que no podían dominar, parecían asustados en la cancha. Entonces, ese hecho decepcionó al público. En la segunda presentación, frente a Ecuador, asistió el público, pero diríamos en un 50%, es decir, que bajó la expectativa. Ahora se viene Perú. Si bajó a 50, me imagino que por lo menos bajará un 20 a 25% más. Eso significa de que el partido entre Bolivia y Perú se jugaría con un aforo del 30% de la capacidad que tiene el estadio Hernando Siles. Estaríamos hablando aproximadamente entre 10 a 12.000 personas. Ese es el reflejo de los resultados para ese partido. Y es, obviamente, ¿no? Ahí lo que también está faltando, Omar, y si es que, corrígeme si es que me equivoco, los hinchas de Bolivia no están teniendo una identidad con su selección hace muchos años, ¿no? Por los malos resultados que ha venido sucediendo, por las eliminaciones constantes en eliminatorias y lo que ha sucedido siempre, ¿no? Cuando Bolivia ha estado en los últimos lugares de la tabla, pero siempre hay hinchas también que apoyan y van a estar con la selección a pesar de lo que suceda, pero esto ya es un buen tiempo que Bolivia no puede. Incluso creo que Bolivia es una de las selecciones que ha trabajado muy poco en recambio generacional y tienen a los mismos jugadores de las eliminatorias anteriores. Es cierto que ha habido un intento de un recambio en materia de futbolistas. Los jugadores de antaño, a excepción de un par de jugadores, creo, que se mantienen. Por lo demás, hay gente nueva en la selección, pero como alguien dice, me refiero a un profesional en dirección técnica, ¿qué puede hacer un técnico cuando el futbolista no ha tenido las bases en divisiones inferiores? Es decir, que no han tenido una formación adecuada. A eso se suma que no existe tiempo para trabajar con los jugadores convocados. Se reúnen 2 días antes del partido y al final es como si se estuvieran conociendo en la cancha. Entonces, es un déficit que tiene Bolivia, que tiene que tomar en cuenta para un trabajo responsable desde divisiones inferiores y pensar en un proyecto a largo plazo, porque definitivamente Bolivia es el último en la tabla de posiciones y eso preocupa. Entonces, a la afición deportiva que gusta del fútbol, desmotiva. Ahora, la ilusión dirigencial es llegar a la próxima Copa Mundial. Es la ilusión de toda selección. Pero así como está funcionando Bolivia, o como funcionó en los 4 primeros partidos, es complicado. Es complicado porque todas las selecciones quieren llegar a la próxima cita mundialista. Ahora, se está hablando del brasilero Antônio Carlos Zago, que es uno de los favoritos para ser el técnico de la selección boliviana. Nos imaginamos que en las próximas horas podría ser presentado oficialmente. Es lo que más fuerte está sonando. Ahora, Zago, que estuvo la pasada gestión con Bolívar y que consiguió el título en La Paz, no sé cuánto podría cambiarle a la selección boliviana. Es cierto que tal vez tenga, desde mi punto de vista personal, mayor visión con referencia a Gustavo Costas, que entre comillas daba la impresión que no conocía a los jugadores bolivianos. Entonces, con esa aclaración, podría mejorar de alguna forma Bolivia en sus próximas presentaciones. Omar, yo te quiero hacer una última consulta y nuevamente agradecerte por tu tiempo, el que me has permitido hablar contigo sobre la selección. Si bien es cierto, ya se viene noviembre, se está empezando a hablar del partido de Perú y luego del otro partido que va a tener la selección boliviana, pero luego del próximo año tenemos Copa América. ¿Crees que en esta Copa América es la oportunidad donde Bolivia pueda dar a conocer a nuevos nombres, a nuevos jugadores, hacer una cuestión de un recambio generacional de manera urgente, porque luego de la Copa América continúan las fechas eliminatorias de septiembre del próximo año? Entonces, ¿crees que la Copa América es una buena opción para que Bolivia o el director técnico que esté al mando de la selección comience al menos a ver un poco de este recambio generacional que le hace falta a Bolivia? Yo considero que la visión que tiene que tener el técnico es lo antes posible. La Federación Boliviana seguramente tendrá sus motivos.
Se reserva por el momento de manera oficial hacer conocer quién será el sustituto, pero nos imaginamos que sí va a ser presentado hasta antes de que finalice esta semana, porque el 16 se recibe a la selección de Perú y el nuevo técnico, posiblemente para ese partido intente mantener el último equipo que jugó, tal vez incluyendo un par de jugadores nuevos en su estructura. Pero ese técnico tiene que ser el que tenga una visión cabal. Se le paga, o por lo menos a Costa se le pagaba $85,000 mensualmente. Entonces, el técnico tiene que justificar, si no dispone de los futbolistas, tendrá que visitar los escenarios deportivos de Bolivia para observar el rendimiento de los jugadores de los diferentes clubes y convocar a los que realmente merecen. Entonces, será una tarea difícil. Si fuera Sago, creo que ya conoce a gran parte de los jugadores de Bolivia y podría ser una alternativa inmediata para convocarlos de cara al partido frente a Perú. Omar, yo te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para hablar un poco de la selección boliviana, de la actualidad de Bolivia y de lo que va a suceder ya el próximo mes, ¿no? En la última fecha del 2023, y vamos a ver qué es lo que suceda con Bolivia ante Perú en este partido tan importante como para Perú como para Bolivia, y vamos a ver, ¿no?, qué es lo que vaya a realizar estas dos selecciones el mes que viene. Omar, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por haber hablado un poco de la actualidad de boliviana, y espero nuevamente estar contactado contigo para seguir hablando ya seguramente el post partido de este encuentro que sostendrá Perú ante Bolivia en La Paz. Nicoletti, quiero agradecerte por la invitación, un abrazo para todos quienes siguen tu prestigioso medio de comunicación en el Perú, y estaremos obviamente más adelante hablando de la selección que ya va a encarar ese partido frente a Perú el próximo 16 de noviembre. Un abrazo, hasta pronto, gracias. Muchas gracias, Omar, un fuerte abrazo para ti también. Bien, amigos, ha sido Omar Tazo, él es periodista y director deportivo en Minuto Cero Radio y Televisión desde Oruro, Bolivia. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.